Así es, señores, otro vídeo sobre la Star Wars primeriza. Sé que soy muy pesado con esto, creedme, pero creo que es un periodo del cual no se habla demasiado y del cual pueden salir vídeos muy interesantes. No voy a hacer vídeo a The Mandalorian porque ya lo ha hecho todo Dios, porque no lo merece y principalmente porque no me sale el apoyo y ahora mismo me apetece hacer más esto. Además, vengo a hablar de mi guionista de cómics favorito y su nada diseñable trabajo en Star Wars. A la mínima que hayáis leído algo o estado al día en la comunidad friki, que repelús me da esa palabra y concepto en general, seguro que ya sabéis algo de Alan Moore, alias el Barbas, alias el mago de Northampton, alias la persona que llama emocionalmente subnormales a los fans de los superhéroes con toda la justicia del mundo. No es mi intención dar mucha información biográfica aquí, pero para situarnos un poco, estas obras escritas por él se publicaron entre el noviembre del 81 y julio del 82, en Empire Strikes Back Monthly, cuando ni de lejos se había consagrado, pero ya había despuntado en 2000 AD y en otras colecciones de Marvel UK como Doctor Who. Son solo 5 historias las que guionizó, pero denotan una creatividad en tan pocas páginas que solo pueden rivalizar, al menos según mi experiencia, con otras de esta misma colección, como la del Mono de la Muerte, o los cómics de Star Wars de los 70 y principios de los 80 en general, de los cuales, como ya sabéis, tengo un vídeo hablando de ellos. De la misma manera que estos, hay que tener en cuenta que, primero, aquí la amplitud del canon era enana. Había 2 películas, una novela, los cómics de la serie principal y muy poco más. Y segundo, también está hecho de si tenían en mente algo parecido a una continuidad, porque el control creativo respecto a esta era mucho más laxo que ahora. Obviamente sigue estando esa semi-censura de la época por parte de la industria en general respecto a temáticas, pero no sé hasta qué punto eso se puede extrapolar a Marvel UK. Y si en Star Wars importó o importa mucho, porque seamos sinceros, es una anomalía que en Star Wars se trate el sexo, drogas o problemáticas sociales de manera directa. Reconduciendo un poco el vídeo, Alan Moore guioniza aquí unas historias que, pese o gracias a su brevedad, las apartan del resto en diversos aspectos. Primeramente, y lo más importante, por una creatividad salvaje y una ingeniosidad que definitivamente apartan a Moore del resto. Tengo pendientes por leer algunas colecciones emblemáticas como Legacy o Star Wars Tales, que quizá está más cercano al estilo de estas historias, pero dudo mucho que llegue a la exquisitez concreta de estas. No quiero hacer mucho spoiler en caso de que no las hayáis leído, porque merecen ser leídas sin saber demasiado sobre qué tratan. Pero por ejemplo, en el número 154, en tan solo 5 páginas, se centra en dar sentido a un solo bocadillo, a un solo concepto. Cuando acabas el cómic y ves cómo ha llegado todo, todas las fumadas concretamente en este número, se te queda una sonrisa de oreja a oreja y solo puedes decir qué cabrón, qué bueno que es. No sé si esta maestría era tan extendida a todos, pero claramente sigue el hilo de las revistas inglesas de la época, principalmente de los cómics de ciencia ficción, en los cuales en muy pocas páginas tienen que plantear y finalizar una historia. Aquí Alan Moore juega con ventaja, porque ya tiene unos personajes y escenarios más o menos establecidos. Pero esto me lleva al segundo punto, ya que el autor rompe con mucho de lo que identificamos con Star Wars. Es como las fumadas de Filoni, pero aún más pasadas de rosca. Para no salirnos del número que he mencionado, en ese aparecen unos entes que son literalmente dioses, moldeando la realidad a su antojo. Está la posibilidad que sean algo relacionado con la fuerza, pero por lo visto en el cómic no tiene la pinta. Quizá este sea el ejemplo más extremo, pero cada uno de ellos está trufado con conceptos y hechos similares que los apartan incluso de la colección principal, por la complejidad e ingenio que he detallado antes. Como paréntesis, por lo visto, a posteriori hemos conocido que estos seres en conjunto se llaman Bedlam Spirits, y que Bedlam, el planeta rocoso donde se sitúa la historia, también es una jerga inglesa para describir un manicomio y comportamientos asociados a ellos. ¿Eso es una pista de que quizá estos seres son una alucinación? Por lo visto en el cómic es muy poco probable, pero curiosamente en el libro Dark Plagueis se menciona que el planeta es un supuesto punto de fuga en el espacio y el patio de recreo de seres transdimensionales. Es canon, señores. Grande James Luceno.
Ahora, con la perspectiva, me doy cuenta que tiene más lazos con las historias cortas de ciencia ficción de lo que parece. Otro rasgo distintivo de estos números respecto al resto que apodamos los clásicos de Marvel, mostrando sociedades distintas, en el número de la chatarrada duerme, o situaciones extrañas, como en la conciencia del Lord Oscuro, donde sale Darth Vader jugando a una especie de ajedrez macabro. Además, como he dicho antes, todas tienen un giro o un final chocante de alguna manera, buscando una impresión final en el lector. Los más puristas de Star Wars quizás es lo que menos les guste, porque es el punto en el cual más se distancia de las reglas del universo. Por mi parte, ningún problema. Todo lo contrario, de hecho. Me acuerdo 1000 veces más de lo sucedido que en muchos otros cómics y los diferencian del resto. El número de Furia Ciega se distancia un poco más de esto. Me recuerda un poco más a la espada salvaje de Conan, a la Torre del Elefante más concretamente. Un poco más místico, contando la historia de una facción antigua de los Jedi. Obviamente, fuera de aquí no hemos sabido nada más de esta, pero creo que esto da cuenta de que Moore pudo haber hecho algo en continuidad con Dark Horse 10 años después, como ya demostró por ejemplo con La Costa del Pantano en DC. Más aún si le dejaran una era poco explorada en ese entonces, como el origen de los Jedi, y de paso volvería a traer a la palestra la orden esa que he mencionado. No he mencionado a los dibujantes de todas estas historias, Johnny Stokes, Alan Davis y Adolfo Builla, que hacen un trabajazo en todas ellas, especialmente el primero, que hace 3 de estos 5 cómics, pero también ha hecho más con otros guionistas en esta colección, como la de Máscara Mortal, otro cómic muy polludo. Se nota que es un dibujante inglés y no estadounidense, como bien se contrasta en el tomo de clásicos Marvel UK, donde previamente dibujaron otros artistas como Carmine Infantino. No quiero alargar esto mucho más porque ya sería redundar más de lo que he hecho, pero hace unos días, conversando con Víctor J. Perico, os dejo su Twitter en la descripción, dijimos algo así como que a diferencia de las novelas, donde sí hay una serie de autores insignia, como Timothy Zahn, James Luceno o ahora Claudia Gray, guste o no, en los cómics a lo sumo estarían John Ostrander y Jan Duursema, pero creo que no están ni de lejos tan arraigados a la imagen de la saga como los novelistas que he mencionado. Muchos como Alan Moore entran y salen de los cómics de Star Wars sin dejar una huella definitiva como autores, pero espero que con este vídeo al menos se valore y se conozca un poco más la obra que el barbudo hizo en este universo. Prometo no hacer más vídeos sobre este Star Wars primerizo en varios años, pero es que me leí el tomo este que he mencionado de Marvel UK y con la relectura de las historias de Moore que ya leí hace unos años, pues me entró una calentada bestia. Como digo, se apartan de los otros cómics y creo que merecían un vídeo propio. Disculpadme, pero me apetecía hacer este vídeo antes que muchos otros. Así que bueno, si gustanos, nos vemos a la próxima.